Hola, ¿qué tal, queridos amigos y colegas? Les habla su amigo Luis Narváez, abogado constitucionalista, y en esta ocasión daremos lugar al análisis de un tema de actualidad, un tema emblemático, como es la despenalización del aborto en Colombia. Un tema que enfrenta derechos fundamentales en tensión. Tenemos por una parte el derecho a la vida del nasciturus versus los derechos a la salud, autonomía y dignidad de las mujeres. Como eje de partida, tomaremos en cuenta la emblemática sentencia C-055 de 2022, mediante la cual la Corte Constitucional determinó despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. Con base en ello, se presentarán dos posturas, una en contra de la despenalización y otra en favor de la despenalización, donde analizaremos los distintos argumentos presentados por los intervinientes y posteriormente daremos las respectivas conclusiones. Acompáñame en este ejercicio de análisis jurídico. El artículo 122 del Código Penal colombiano establece que el aborto es un delito, salvo tres excepciones contempladas en la histórica sentencia C-355 de 2006. En primera instancia, cuando hay una violación. Segundo, cuando hay un riesgo para la salud o hay una malformación grave que hace inviable la vida. En el caso bajo estudio, el movimiento Causa Justa interpuso una demanda de inconstitucionalidad para eliminar la tipificación del aborto como un delito. En consecuencia, solicitar al Congreso su despenalización. Por un lado, en este debate hemos escogido dos posturas. Una postura que está en contra de la despenalización del aborto y otra postura que está en favor del aborto. En cuanto a la postura que está en favor de la despenalización del aborto, tomamos como referencia el Grupo de Información en Reproducción Elegida, conocido como GIRE, del país mexicano. ¿Sí? Esta organización defiende la despenalización del aborto como un derecho humano integral, basado en experiencias exitosas en México, buscando con ello eliminar ese estigma y dar garantías plenas para la salud y autonomía reproductiva de la mujer. Por el otro lado, paralelo a ello, tenemos movimientos pro vida, como el movimiento 40 días por la vida en Colombia. Este movimiento defiende la protección constitucional de la vida desde la concepción y advierten sobre riesgos éticos, jurídicos y sociales de promoverse una despenalización total del aborto. Como vemos, este caso es un eje de la disputa entre derechos humanos contrapuestos y valores constitucionales en tensión. Entonces, vamos a resaltar lo más relevante de nuestro análisis sobre los argumentos más sólidos que están a favor de la despenalización del aborto. La organización GIRE y quienes apoyan la despenalización fundamentan sus argumentos en principios constitucionales y de derechos humanos. En cuanto a los derechos vulnerados, se argumenta que la penalización del aborto genera discriminación y violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres, como la igualdad ante la ley, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud. También ellos traen a colación esa experiencia internacional, referencian cómo se dio ese cambio legislativo en México, ¿sí? Traen consigo esa experiencia
que se dio en Ciudad de México y Oaxaca, donde argumentan que la despenalización del aborto ha disminuido la mortalidad materna, ha reducido el aborto inseguro y ha permitido un acceso más humano, digno y seguro a los servicios de salud reproductiva. También, en cuanto a términos de autonomía y salud, ellos señalan que el aborto debe ser reconocido como parte del derecho a la autonomía reproductiva y a decidir libremente sobre el propio cuerpo, protegidos en tratados internacionales que incluso están ratificados por Colombia. En sí ellos señalan que la sociedad y el legislativo, ¿sí?, dada su negativa, está generando barreras y un estigma. La penalización crea un ambiente de miedo y estigma social que impide a mujeres vulnerables acceder a abortos seguros, agravando con ello desigualdades basadas en condiciones socioeconómicas y étnicas. Hablando también en términos de enfoque integral, Gire determina que la solución no es la criminalización. Por el contrario, la solución está en la implementación de políticas públicas que incluyan educación sexual integral, acceso pleno y sin restricciones a métodos anticonceptivos y atención integral en salud sexual y reproductiva. Algo particular de sus argumentos en esta intervención nos habla de los derechos emergentes. Estos derechos resonantes con la perspectiva feminista de derechos humanos exigen una interpretación constitucional dinámica y a la vez acorde con la realidad social de miles de mujeres en Colombia. En sí, pues esos argumentos son los que, y varios argumentos de muchas organizaciones pro vida que están en favor de la despenalización del aborto, que incluso la Corte Constitucional tuvo que analizar, ¿sí? Un análisis riguroso para sentar un precedente histórico en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, vamos a señalar cuáles fueron los argumentos que iban en contra, que solicitaban incluso se rechace esa demanda de inconstitucionalidad, que ellos consideraban algo nocivo contra el ordenamiento jurídico. Tan solo el implementar esa postura de la despenalización total de dicho delito. En este caso, la organización 40 días por la vida, ¿sí?, como eje de partida, su argumento va enfocado en la protección constitucional de la vida. Ellos establecen que el nasciturus es un sujeto de derechos humanos, con vida protegida desde la concepción como fundamento axiológico y jurídico ineludible del ordenamiento constitucional. También se centran su intervención en la defensa de los derechos integrales. El derecho a la vida prenatal es un derecho esencial reconocido en la Carta Magna, las leyes y los tratados internacionales vigentes que incluso están ratificados por Colombia, que no puede ser relativizado ni subordinado. También señalan que la despenalización del aborto constituye unos riesgos para la mujer. Se argumenta que el aborto, incluso cuando es legal, tiene consecuencias físicas, psicológicas y sociales relevantes para la mujer, para ese ser que genera vida, que deben ser considerados en la regulación. Y en cuanto al tema de libertad de expresión y religión,
estos movimientos pro vida defienden el derecho a manifestar su opinión, su fe y sus convicciones, advirtiendo que la despenalización puede criminalizar su actuar y limitar la pluralidad democrática. Critican a grandes rasgos la judicialización de un debate que debe resolverse a toda costa políticamente, respetando con ello la separación de los poderes y el pluralismo social. También en cuanto a los impactos sociales y éticos, ellos denuncian que la despenalización alteraría el orden social, la cultura del respeto a la vida y la convivencia pacífica, por lo que debe priorizarse la protección de ambos sujetos, madre e hijo. Ahora bien, con base en estos precedentes, estas intervenciones que hemos analizado, y hay muchos en este debate, ¿sí? ¿Y a qué punto voy? Con ello se suscitó un debate jurídico cuyo producto es la emblemática sentencia C055 de 2022. ¿Listo? También quiero abrir un pequeño espaciecito de discusión aquí para dar unos datos relevantes de cuál fue el papel de la Corte frente a estas intervenciones, ¿sí?, que se presentó la ciudadanía contra esa demanda de inconstitucionalidad, ¿sí? La Corte, en su ejercicio de interpretación, de guarda de la supremacía de nuestra Carta Magna, confirma que la vida humana en gestación goza de protección constitucional desde la concepción, reafirmando al nasciturus como un sujeto de derechos propios. Se sostiene que la penalización del aborto es legítima y se marca en el principio de última ratio del derecho penal, dada la gravedad de la afectación del derecho fundamental a la vida prenatal. La Corte, a su vez, advierte que en sí no existe una motivación científica ni jurídica sólida para considerar que el aborto antes de la semana 24 de gestación sea menos lesivo o que debe estar despenalizado, digamos, en términos generales, en una forma general, forma total. Se reconoce la tensión legítima entre el derecho a la vida y los derechos de las mujeres, pero el equilibrio, dice la Corte, debe preservarse sin desproteger la vida prenatal. Esta sentencia establece que el Estado debe garantizar que las causales actuales del aborto legal se cumplan efectivamente y sin barreras. Se considera que le corresponde al órgano legislativo, nuestro Congreso de la República, con base en ese debate social y democrático, respetando los marcos constitucionales. El fallo que promovió la Corte Constitucional llama a implementar políticas integrales que combinan salud, educación, apoyo social y respeto a derechos sin desconocer algo fundamental, que es el derecho a la vida. Como conclusiones de este espacio de discusión, podemos establecer en primera instancia que el debate sobre la despenalización del aborto es quizás uno de los más trascendentales para el derecho constitucional contemporáneo, ¿sí?, aquí en Colombia y en el mundo. Porque ese debate no se ha dado únicamente aquí en Colombia. Ya hemos citado ejemplos que incluso la regulación mexicana en unos estados ya lo han despenalizado, ¿sí? Este es un tema emblemático porque en él se confrontan derechos fundamentales en cuestión. Por una parte,
La Constitución protege la vida desde la concepción, principio que sigue siendo el pilar de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, no podemos desconocer las realidades sociales y la necesidad imperiosa de garantizar la dignidad, la autonomía y la salud de la mujer, de forma que se eliminen esos estigmas y barreras que en sí pues resultan irracionales. Actualmente, la despenalización total no tiene respaldo jurídico consolidado, pero la vía legislativa se debe trabajar para ampliar garantías y dar seguridad jurídica a mujeres y profesionales de la salud. Es crucial, es determinante y a la vez necesario un debate público, técnico, ético y respetuoso, en el que se protejan todos los derechos humanos en juego y se promueva ante todo una convivencia democrática y plural. La construcción de políticas públicas integrales basada en evidencia científica y respetuosas de los valores constitucionales debe ser el camino para resolver esa delicada materia. Solo a través del diálogo informado, riguroso y equitativo podremos avanzar hacia la construcción de una sociedad que dignifique todas las vidas, mujeres, niños, en justicia y derecho. Muchas gracias.